que es titulada Transformando la gestión de personas a través del Workforce Analytics, a cargo de Sebastián Márquez de Equifax. Márquez es gerente de Business Partner de Recursos Humanos de Equifax. Él nos mostrará que el Analytics puede ser usado para cualquier área de la empresa. Recursos Humanos ha sido la más reticente en aplicar este tipo de técnicas. Él nos contará qué se puede hacer para aumentar el aporte de valor de los recursos humanos que utiliza la empresa. Bueno, bienvenidos a todos y antes que nada gracias por participar. La idea de esta instancia es contarles un poco lo que venimos desarrollando desde Equifax, lo que tiene que ver con Data Analytics aplicado a recursos humanos. Mi nombre es Sebastián Márquez, yo soy responsable de recursos humanos para Uruguay en Equifax. Me acompaña Cheryl Long, que trabaja en mi equipo de Analytics aplicado a recursos humanos, y Federico Pignataro, que hizo, les puedo contar bien el detalle, pero hizo un proyecto de tesis, de una tesis de maestría que hizo en Francia, aplicado a una de las soluciones que estamos desarrollando nosotros internamente para recursos humanos, como les comentaba. La idea es contarles un poco también qué es Data Analytics en recursos humanos. Data Analytics, con el correr del tiempo, ha ido desarrollándose cada vez más, teniendo distintas aplicaciones. Se ha empezado a trabajar mucho, obviamente, desde el punto de vista de negocios en general, en marketing. En particular, nosotros desde Equifax hay varias cosas que realizamos que ahora les voy a contar, pero una de las que nos empezamos a meter un poco es en, bueno, cómo podemos tomar decisiones más científicas y más inteligentes en recursos humanos en un área en la cual normalmente son decisiones más soft y más por intuición, ¿sí? La idea era llevar un poco eso. Solo para entender un poco el panorama. ¿Hay alguien que trabaja en recursos humanos que esté acá? 2, 3, 4, 5... Bueno, hay algunos. Ya es un avance que empiecen a ver profesionales de recursos humanos en este tipo de charlas también. Igual la idea es que esto les pueda servir para todos independientemente del área en la que trabajen. Pero un poco Data Analytics aplicado a recursos humanos es cómo generar decisiones basadas en datos o apuntaladas en datos en la gestión de personas, ¿sí? Y es una forma de posicionar recursos humanos de otro lado distinto al de soporte que normalmente siempre ha sido, y muchas veces hasta los que trabajan en recursos humanos los habrán visto como el centro de costos. Cuando uno va a hablar con el gerente general y tener una iniciativa, lo primero que te preguntan es cuánto me va a costar. Entonces ahí es empezar a posicionarnos de una forma diferente. Y esto en Equifax se dio un poco el camino un poco más fácil. Esta es una inquietud que yo he tenido hace varios años, pero en Equifax fue donde más lo pude apuntalar debido al rubro en el que trabaja Equifax. Equifax capaz muchos los conocen de nombre, algunos capaz que incluso hasta son clientes en algún punto. Equifax es una empresa multinacional americana, su rubro de negocio hoy por hoy está definido como soluciones de información. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las compañías a que tomen mejores decisiones para su negocio, independientemente del área en la que sea. Tenemos sede en Atlanta, estamos en 24 países. Empezó como un buró de crédito, allá por 1899 en Estados Unidos. En el 54 en Uruguay se creó lo que todos pueden ya conocer bastante, que es el clearing de informes. Y en el año 2001 se da la adquisición por parte de Equifax de Clearing, que bueno, normalmente la modalidad de expansión de Equifax es adquiriendo los burós de crédito locales de los países y expandiendo a partir de ahí. Durante varios años, les diré que casi 10 años, se dio todavía una lógica en la cual Clearing de informes era prácticamente monoproducto, es decir, era el informe crediticio para las soluciones de riesgo. Y ya desde hace algunos años se empezó a diversificar mucho más el portfolio. Y hoy por hoy estamos trabajando con todas las industrias, básicamente, tenemos 3 grandes verticales de negocio. Trabajamos con todas las industrias ayudándolos a tomar mejores decisiones para su negocio. Y aplicado, obviamente, en los ámbitos financieros más tradicionales y bancarios, pero también áreas de riesgo, cómo ayudamos a los clientes a originar clientes ellos mismos, cómo pueden tener mejores soluciones de marketing. Y bueno, y ahora estamos también incursionando en esto de recursos humanos, que empezó primero como un proyecto a la interna. Es decir, cómo siendo una empresa de datos y de soluciones de información, todavía teníamos una gestión un poco anticuada en cuanto a la gestión de recursos humanos en base a indicadores. Dijimos, bueno, vamos a empezar a desarrollar algo distinto. Y esto tiene un proyecto de hace un año más o menos. Lo empezamos en Uruguay, pero con un scope de Latinoamérica. Se dio la posibilidad de incorporar en este proyecto a Cheryl, que es, creo que de las pocas economistas que se han contratado en recursos humanos para hacer data science en Uruguay. Yo siempre le digo que tenga el privilegio y cada vez que va a un evento le digo, nadie me la robe, denme un tiempo más para que siga trabajando por lo menos. Pero bueno, hay varias cosas que hemos desarrollado y la idea es contarles las aplicaciones que esto tiene
porque incluso en los países más desarrollados, como puede ser en Estados Unidos y también muchos países de Europa, Data Science aplicado a recursos humanos es una disciplina relativamente nueva. Empezó Google con esto y un poco antes la empresa SAS en Estados Unidos. Y con el tiempo esto se ha ido expandiendo, pero un poco en las investigaciones que hemos hecho no lo hemos encontrado tan tangible en cosas concretas, sino es, bueno, empecemos a utilizar determinadas herramientas de Data Analytics, se empieza a mezclar el Business Intelligence con el Data Analytics aplicado a recursos humanos, que no es exactamente lo mismo. Ya de por sí el crear un set de indicadores ya era Data Analytics y en realidad no es tan así. Entonces hubo mucho mito y mucha profundización que tuvimos que realizar como para entender bien cuál era el alcance adecuado de lo que queríamos hacer. Y en este sentido empezamos a definir, empezamos como a bajar a tierra, partimos de ese embudo un poco más grande y fuimos reduciéndolo como para entender a qué nos queríamos recibir. Y ahí empezamos a denominarlo la interna de Equifax. Workforce es una de las terminologías que utilizamos para definir algunos procesos que tenemos. Entonces lo denominamos Workforce Analytics y lo definimos como el uso del análisis avanzado de información para gestionar el talento bajo un paradigma de gestión basado en datos, data driven. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Debido a que para nosotros, y bueno, creo que para todas las compañías, el factor humano es el que más hace la diferencia. Nosotros podemos tener toda la tecnología, podemos tener los mejores planes de negocio, pero tenemos gente que es la que lo ejecuta. Entonces, las personas siguen siendo el factor y la de ventaja competitiva más grande que tienen las organizaciones al momento. Y esto para la creación de valor y para que los negocios se desarrollen. Y eso es un punto fundamental y en donde normalmente las decisiones basadas en la gente y las decisiones basadas en el impacto que la gente tiene en los negocios, como les decía antes, se han tomado más que nada siempre en base a intuición y falta todavía un foco mayor científico en la toma de decisiones que podemos tener. Y acá también la idea es posicionar a recursos humanos como ese rol de consultor interno en los negocios. No solamente cuando tengo que hacer la fiesta de fin de año o enviar los cumpleaños del mes, que muchas veces pasa que es la tarea que terminan cumpliendo, sino que, bueno, ¿cómo puedo apoyar al proceso de transformación digital de la compañía? ¿Cómo puedo hacer que la compañía sea más eficiente en sus recursos? ¿Cómo puedo tener mejor impacto de negocio? ¿Sí? ¿Cómo puedo posicionarme en ese rol de consultor interno entendiendo las dinámicas y hablando el lenguaje del negocio? Recursos humanos siempre habló en creo que, me parece que, creo que la encuesta de clima nos funcionó mejor y ahí siempre ha sido un ámbito donde hemos perdido credibilidad. Entonces la idea con todo esto es empezar a hablar el lenguaje de negocio, hablar de las mismas formas en las que habla marketing, las mismas formas en las que habla finanzas, las mismas formas en las que habla tecnología. Es empezar a unificar vocabulario y posicionarnos en un lugar mucho más estratégico. En este sentido, uno de los problemas fundamentales que en el mundo de Data Analytics y fundamentalmente en recursos humanos, que está capaz que un paso antes de lo que otras disciplinas hoy por hoy pueden estar haciendo en este sentido, es el tener una visión muy corta de los problemas. ¿Sí? Recursos humanos le pasa, y le pasa muy seguido, que solemos mirar los problemas con una misma herramienta. Entonces, nuestra set de herramientas es el martillo, entonces todo lo que vemos, todos los problemas son un clavo. Los tratamos de resolver todos de la misma forma. Y acá en este sentido nosotros lo que apuntamos con la aplicación de Data Analytics es tener un set de herramientas que después la tecnología que utilicemos atrás o el tipo de modelos que usemos va a variar, pero lo importante es empezar a preguntarnos las cosas de una forma distinta. ¿Sí? Hacernos las preguntas correctas que aplican para nuestro negocio, que no es la misma de lo que puedo aplicar para otro tipo de negocio, otro tipo de industria, y que me puedo responder desde el punto de vista de recursos humanos para hacer más eficiente la organización. ¿Sí? Eso es un poco el punto que tratamos de destacar. Otro punto fundamental, y es por el cual para mí es una tendencia que en poco tiempo relativamente va a ser un must para todas las organizaciones, el uso de los datos. Obviamente todas estas jornadas se basan en la importancia de esto. Los datos, toda investigación que uno lee, artículos, prensa, etcétera, lo marcan como el recurso más valioso, ¿sí? Lo llaman el nuevo petróleo en algún punto. Y recursos humanos ha sido un área que tradicionalmente ha tenido muchos datos, ¿sí? Porque hay desde datos de nómina, datos de desempeño, datos de capacitación, datos de los empleados, datos de sueldos, hay un montón de información, pero que normalmente queda disgregada. Con suerte a veces se tiene en un mismo sistema de gestión, a veces son varios sistemas de gestión que uno tiene y emite distintos reportes, y son reportes más ad hoc, es decir, cuando pasa algo, pongo a hacerme la autopsia de qué es lo que pasó.
¿Sí? O sea, se me fue una persona talentosa. Bueno, vamos a empezar a ver cómo fue su evaluación de desempeño, vamos a hablar con su jefe a ver si tenía algún indicador de que se podría haber ido, y empezamos a hacer como el proceso hacia atrás. ¿Sí? Y en realidad tenemos información suficiente como para poder tomar decisiones, por lo menos en el presente, ¿sí? E idealmente tratando de predecir el futuro, que es algo un poquito más avanzado, pero que también se puede hacer. Y Workforce Analytics es lo que responde un poco a estas inquietudes, en donde en realidad los datos los tenemos que gestionar de una forma inteligente como para que nos ayuden a responder las preguntas que nosotros queremos, y de una forma que también para nosotros es muy importante, que es una forma ética de los datos, de uso de los datos y de la información, y de una forma sustentable. La idea es que lo que nosotros hagamos tenga sustentabilidad en el futuro, no que nos sirva solamente para el corto plazo. Y acá algunas aplicaciones que está teniendo hoy por hoy Data Analytics en recursos humanos. Se está usando, por ejemplo, para predecir desempeño y predecir talento. Es decir, yo tengo, por ejemplo, mi nómina actual, quiero entender de mi nómina actual quiénes van a ser mis potenciales talentos en una X ventana de tiempo, puede ser 2, 3 años, o lo que la empresa le sea importante. Y en ese sentido podemos correr un modelo que nos diga con un margen de predictibilidad quiénes son las personas que, para lo que la empresa es importante, pueden ser las más talentosas. Entonces ahí podemos empezar a tomar decisiones proactivas, ya no reactivas. Si tenemos una persona que nos parece talentosa en base al modelo, podemos empezar a trabajar ya desde antemano con un plan de carrera, podemos empezar a revisar la estructura salarial con anticipación, podemos empezar a trabajar planes de desarrollo, ¿sí? Y eso no significa descuidar al resto, pero sí significa hacer un foco más estratégico de los recursos que tenemos, que en recursos humanos normalmente suelen ser limitados, o sea, no tenemos un presupuesto ilimitado para hacer las cosas. Entonces genera una forma más eficiente. El talento en riesgo es otro de los puntos fundamentales, es decir, quiénes de los que tenemos hoy por hoy son más propensos a irse, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después más en detalle con un modelo que estuvimos desarrollando. Podemos predecir la rotación, podemos predecir qué personas son las que, también en una ventana de tiempo determinada, son las más propensas a irse. Y de esa misma forma yo también puedo tomar decisiones proactivas de qué es lo que quiero hacer con eso, ¿sí? Entonces ya salimos del indicador tradicional de rotación, que es un número que a veces nos puede decir, tengo 12% de rotación. Y eso que es bueno, es malo, depende de la industria. Capaz que para determinadas industrias no es malo, para otras industrias sí. Pero lo importante es que hay detrás de eso. ¿Qué me dice? No es lo mismo que se me vaya un 12% de gente que yo no quería que se me fuera, a un 12% de gente que capaz que en realidad no me complicaba tanto. Digo, es un tema de decisiones que uno puede tomar y estar más informado. Lo mismo puede ser en sucesión, posiciones clave, para el desarrollo, ¿sí? Para todo lo que hacer una organización más ágil, para predecir incluso el talento cuando estamos haciendo un proceso de selección, ¿sí? Yo esto siempre lo digo y en todos los eventos. Yo soy psicólogo, apliqué muchos años psicotécnicos en el pasado, pero yo no creo en el psicotécnico como una herramienta predictiva de desempeño, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de una selección. Me parece un buen momento un corte transversal de la persona, entender su aquí y ahora, entender su situación psicoemocional, puede tener esa utilidad, pero para predecir desempeño ya es otro tipo de cosas las que tenemos que utilizar. Y de ese lado, los modelos y el Data Analytics aplicado puede darnos un indicador que va a ser una herramienta más. Eso no va a sustituir nunca la decisión humana o a una entrevista, sino que incluso las entrevistas se pueden hacer un poco más científicas. Y uno puede empezar a quitar ciertos factores más subjetivos y empezar a hacer algunas cosas un poco más objetivos y tener un indicador que nos diga quién probablemente pueda ser más propenso a desempeñarse bien en un rol que nosotros estamos queriendo contratar. Y con ese indicador nosotros decidimos, ¿lo queremos escuchar o no lo queremos escuchar? Pero es un modelo que está validado, está probado y que nos puede servir. Son distintas aplicaciones que se están dando en el mundo a nivel de recursos humanos y Data Analytics. La realidad es que cuando nos metimos con esto, pensamos que iban a haber cosas tangibles mucho más desarrolladas, y la realidad es que había mucho más en el plano teórico de las cosas y potencialidades que se podían tener, pero no tanto concreto, y nosotros lo que desde Equifax estamos tratando de hacer es llevarlo a concreto, ¿no? A decir, bueno, podemos presentar la información de una forma diferente. No todo es un modelo predictivo tampoco, hay modelos descriptivos, un dashboard de indicadores, ¿sí? Describir una situación actual, pero de una forma dinámica, de una forma digital. Eso ya es un cambio hacia un modelo de Data Analytics. Sí, los modelos en sí mismos, ¿sí? Hay varias cosas que se pueden hacer, nosotros tratamos de llevarlo más a lo tangible. Y acá les queremos mostrar algunas aplicaciones en concreto que hemos estado haciendo. Lo que les vamos a mostrar es, nosotros tenemos un programa de capacitación
que hacemos a lo largo de Latinoamérica. Se llama Career Season, que es la temporada de carreras de Equifax. Nosotros hicimos ese programa y ahora estamos, incluso lo van a ver antes que lo presentemos internamente en Equifax. Así que todavía está en crudo alguna información, pero le vamos a mostrar un dashboard de cómo con una herramienta de visualización de datos podemos nosotros ver la misma información que tradicionalmente veríamos en un PowerPoint o en un reporte PDF de una forma dinámica, ¿sí? Que eso ya sirve para empezar a tomar decisiones en el momento, ¿sí? A tener una presentación más ejecutiva, a presentarnos de otra forma, ¿sí? Mostrar los datos de una forma diferente. Y después le vamos a mostrar también un descriptivo de lo que es algo que para nosotros es importante, que es poder entender la rotación desde el lado más descriptivo. Y después Federico les va a contar su tesis aplicada, que la hizo, él se fue a estudiar a Francia, hizo su maestría en Data Analytics y hizo su tesis sobre un modelo de predicción de rotación aplicado a Equifax, y él le va a contar la parte técnica de eso, que es se apuntala a partir del modelo descriptivo, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. Como decía Seba... Sí. Bueno, ok. Mi nombre es Cheryl, estudiante de Economía. Como él decía, no es lo más común encontrar un futuro economista en lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, en eso estamos. Y a la palabra que le gusta mucho a Seba para describir mi puesto como HR Analytics Analyst es un híbrido. Un híbrido entre dos áreas, que son las de Recursos Humanos y la de Data y Analytics, que en Equifax son dos áreas muy muy fuertes, que tienen mucho conocimiento cada una, pero que hasta el momento no han logrado encontrarse para agregar valor, y eso es justamente lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en lograr integrar en cierto punto estas dos áreas y aplicar todos los conocimientos, los modelos, ya sean descriptivos, ya sean predictivos, llámese regresión lineal, llámese árboles de decisión, etcétera, y aplicarlos a la información que tenemos disponible de recursos humanos para poder sacar insight y aplicarlo a la toma de decisiones, y que la toma de decisiones de recursos humanos no venga puramente desde tal vez perspectivas, como decía Seba, o de cuestiones teóricas, sino que tener como que una base un poco más analítica que nos pueda guiar en justamente estas decisiones. Bueno, entonces hemos estado avanzando, como decía Seba, hace un tiempito se hicieron una semana de capacitaciones que se hicieron para todo la TAM en Career Season. Y bueno, esto es un dashboard. Estamos utilizando un programa para realizar modelos descriptivos que se llama Power BI, que lo que nos permite hacer es resumir en un único dashboard toda la información que nosotros queremos ver, y podemos utilizarlo de forma dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ver la información que yo quiero en el momento que yo quiero, y no, por ejemplo, si hacemos una gráfica y queremos ver, no sé, país con instructor, después hago país con desempeño y tengo que hacer 50.000 gráficas, y sin embargo acá hacemos una sola forma y podemos ver todo lo que queremos ver en el momento. Así que, bueno, este dashboard funciona de la siguiente manera. Estos son los países que participaron de Career Season. Nosotros en Equifax tenemos una división que es por clúster, que agrupa diferentes países, por ejemplo, APU, Argentina, Paraguay, Uruguay, México y PEC. Y bueno, y acá, por ejemplo, vemos la cantidad de personas capacitadas, las horas en capacitaciones, satisfacciones, el top 3 de cursos mejor evaluados y también los de peor evaluados. Podemos ver la participación y la tasa de respuesta. Y lo interesante de Power BI es que si yo, por ejemplo, quiero ver particularmente la información que se dio para Uruguay, voy a seleccionar la banderita de Uruguay y voy a ver exactamente que las personas capacitadas para Uruguay fueron 85, cuál fue la cantidad de horas en capacitaciones, la tasa de respuesta que tuvo Uruguay cuando se hicieron las encuestas sobre cómo había sido. Abajo podemos ver que fue mucho mayor que la tasa promedio total de los demás países, al igual que la participación, la satisfacción general y demás. Y así con el resto de los países podemos ir comparando toda la información y ver específicamente lo que a nosotros nos interesa y resumir un montón de hojas de gráficas, de cálculos, de lo que sea, en una sola. Por ejemplo, en este dashboard también tenemos este otro que nos muestra otros tipos de indicadores que nos parecieron importantes a la hora de
de hacer las encuestas sobre lo que fue las capacitaciones. Por ejemplo, este gráfico lo que muestra es el top 3 de asistencia, es decir, los cursos que tuvieron mayores asistencias. Por ejemplo, si yo elijo el clúster de APU, Argentina, Paraguay y Uruguay, voy a ver que los cursos que tuvieron mayor asistencia fueron Mindfulness, Design Thinking and Storytelling. Y si, por ejemplo, elijo el de México, voy a ver que los cursos, el top 3 de cursos en asistencia fueron otros. Y así podemos resumir un montón de cosas. Podemos ver cómo cambia la tasa de respuesta según los países, los clústeres, los cursos que se dieron, el cumplimiento de las expectativas, las recomendaciones y los desarrollos del curso. Después tenemos otro con también otros diferentes indicadores que nos parecieron importantes tomar. Acá en donde dice país hay un gráfico que está muy bueno, que es una lástima que no funcione por la conexión, pero es un mapa que te permite, tiene especificado los países en los que se realizaron el Career Season, y está muy bueno porque te permite ubicar exactamente dónde están los países y, por ejemplo, también las direcciones. Y como hablábamos con Seba la otra vez, eso es de súper utilidad, por ejemplo, cuando querés ver, no sé, dónde se ubican los empleados, dónde viven, en qué países y demás, y para tomar muchas decisiones. Después también el conocimiento y, por ejemplo, en Career Season se dio que teníamos algunos instructores que eran internos, propios empleados de Equifax, y otros externos que eran de empresas terciarizadas. Y lo que está muy bueno es que podemos comparar según externos o internos cómo fue que se dieron las respuestas, qué gustó más, y de ahí sacar varias conclusiones que creo que alguna vamos a poder sacar ahí con el tema de la claridad, de conocimiento del negocio y demás. Y bueno, y también como hicimos este dashboard sobre lo que fue los resultados de Career Season, hicimos otro que habla más sobre lo que es la rotación en Equifax. Esto nos pareció que estaba muy bueno porque lo que hicimos fue, bueno, estudiamos en un periodo desde 2016 a 2018 qué empleados son los que habían sido dados de baja en la empresa. Pueden ser algunos de forma involuntaria o voluntaria. Involuntaria es que, bueno, o la persona fue echada o que fue un término de contrato o hubo un reasignamiento de la empresa, lo que sea, y después los que se han ido de forma voluntaria. Acá podemos ver la cantidad de hombres, de mujeres, el área al que pertenecía. Después también estudiamos el tema de si tiene esposas, o esposo o hijos. Esposas no. Bueno, y para poder ver, porque, por ejemplo, nosotros teóricamente en recursos humanos podemos decir, bueno, tal vez aquella persona que está casada y tiene hijos tiene como que una mayor probabilidad de quedarse en el trabajo y tiene menores probabilidades de rotación, y justamente eso fue lo que quisimos ver. También la banda generacional, cuál fue la última evaluación que recibió esa persona, si estaban dando bien, si necesitaba mejorar. Después tenemos dos indicadores que los realiza propiamente la empresa. Es un indicador que se le pregunta al manager de la persona, que son el Retention Risk y el Loss Impact, que mismo el manager es el que decide, bueno, me parece que esta persona tiene una alta probabilidad de irse y nos va a afectar en mucho o en poco, y eso nosotros también lo pusimos acá como para que poder ver y estudiar las cosas. La razón de terminación y también el lugar donde vive, que es el mapita que tampoco ha cargado. Y mismo como pasaba con el de Career Season, si nosotros queremos comparar con los diferentes países, podemos ver, no sé, en 2016... ¿Cómo? Sí, perdón, los diferentes años. Por ejemplo, en 2016, ¿cuáles fueron las mayores, por qué se fueron las personas? 2017, 2018... y así ir comparando y resumiendo un montón de indicadores que después estos son los que vamos a usar para aplicar a modelos predictivos. Antes de llegar a un modelo predictivo tenemos que abarcar lo que son los modelos descriptivos. Siempre tiende a pasar en las empresas que con los temas de información de recursos humanos tenemos un Excel gigante con nombre, apellido, edad, vive en tal lado, se casó, no se casó, y decimos, ok, ¿qué hacemos con todo esto? Y justamente la idea es poder hacer modelos descriptivos que nos permitan ver de una forma mucho más fácil y simplificada la información para poder tomar decisiones y poder ver también qué variables y cosas son importantes para poder aplicarla después a los modelos predictivos que nos va a estar contando un poco más Fede. Buenísimo.
A ver, un poco como les comentábamos, esto es como una forma de aplicación de Data Analytics específicamente a recursos humanos. Acá estamos usando Power BI, también tenemos otra herramienta que usamos internamente que se llama Spotfire. La realidad es que las usamos indistintamente, dependiendo un poco de la aplicación que tengamos, si es más interna, si es más externa. Como les decía al principio, lo más importante de todo, más allá de la herramienta que se utilice, también a la hora de armar los modelos se puede usar R, se puede usar Python. La realidad es que lo que más importa es la pregunta, o sea, ¿qué es lo que es importante para mí responderme como organización y por qué quiero medir eso? ¿Sí? No solamente seguir tendencias, porque uno puede encontrar muchos benchmarks por industria de cosas importantes para medir, pero a veces es introspectivamente para mi organización, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que hace un driver del negocio? Para el 2019, por ejemplo, tenemos un proyecto muy grande de análisis de nuestra fuerza de venta para entender cuáles son los drivers fundamentales que hacen que un vendedor sea bueno en una respectiva cartera de clientes. Eso nos va a servir como para asignar cartera de clientes, para asignar zonas de trabajo, para asignar vendedores que sean un perfil más de hunting o un perfil más de desarrollo. Empezar a tomar decisiones no solamente por la performance habitual que tienen, sino por sus perfiles adecuados para determinado rol y cómo eso puede ser maximizar los resultados de su respectiva cartera. Eso es una aplicación netamente de negocio, pero de un punto de vista 100% de recursos humanos. Y eso hay N aplicaciones que se pueden realizar y que son interesantes. Ahí, solamente como para antes de darle paso a Fede, nosotros esto lo estamos llevando a cabo desde, a nivel de Equifax de dos grandes paradigmas. Uno se llama People Insights, que es todo lo que tiene que ver con cómo visualizar la información y armar modelos para la toma de decisiones. Y lo otro tiene que ver con Digital HR, que es todo el proceso de transformación digital de los procesos. Esto, por ejemplo, en la interna de Equifax nos ha impactado en la contratación digital, todo con firma digital, por ejemplo. No tenemos más legajos físicos, sino que todo el proceso de contratación de una persona se hace con firma digital y documentación digital que la persona puede firmar con su teléfono y con su dedo. Eso es parte, por eso yo les decía, de un paraguas más grande que es el de transformación digital en sí. Y ahora sí le voy a dar paso a Federico, que también le agradecemos mucho que haya podido venir. Está recientemente llegado hace un par de días de Europa. Él se fue a Francia a hacer una maestría en Data Analytics. Después se fue a Barcelona a trabajar en un rol dentro de su disciplina, es economista. Y ya él había tenido un contacto con nosotros en un principio, interesado en Equifax por el rubro y por lo que hacíamos. Y se dio la posibilidad de que su tesis de maestría le hiciera aplicada a los modelos predictivos. No vamos a ir súper en profundidad por un tema de tiempos, obviamente que vamos a quedar más que abiertos para los que quieran después profundizar, pero la idea es que Federico les cuente un poco el trabajo que hicimos en conjunto, porque todo partió también de los modelos más descriptivos, para el desarrollo del modelo predictivo y los resultados que eso tuvo. Buenos días a todos. Como decía Seba, soy Federico Piñataro, soy egresado de Economía por la UDELAR, estudiante y docente de Instituto CPE también. Y ahora estuve en París haciendo una maestría en Data Science, en Central Supélec, que es una escuela de ingeniería, y ESSEC, que es una escuela de negocios. Súper pesado, la mitad matemática aplicada, la mitad un poco más business oriented. Y bueno, tengo la defensa de la tesis el viernes, así que esto es un poco como la previa. Bueno, como decía Seba, la idea es un poco, la presentación está en español, el título es un modelo de turnover que viene a ser qué tipo de los empleados, tratar de entender los empleados que se me van a ir o no de la empresa. Y bueno, y cómo poder, actuar de forma, en vez de proactiva, en vez de tener que reaccionar una vez que ellos se van y entender, qué pasó, el gap que dejan y demás. Entonces, básicamente tenemos la base de datos que ya estuvo mostrando Cheryl, que básicamente tenemos dos tipos de empleados, los que ya se fueron, que ya no son más empleados, y los empleados actuales. Y como para darle un toque más interesante, claro, y una aplicación un poco más de negocios, es mucho más sencillo trabajar con 2 millones de registros, 10 millones de registros, que trabajar, en este caso teníamos 500 registros, teníamos 500 empleados de Uruguay y Argentina. ¿Tá? Y otro de los principales problemas es que la data estaba bastante desbalanceada. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que tenés 50% de tus empleados que son activos y 50% que se fueron, sino que en este caso teníamos unos 80% activos y 20% que se fueron. Entonces, como venía diciendo, las variables que usamos son las mismas que venía mostrando Shelley recién, como el salario, como la edad, si está casado o no,
si tiene hijos, si es manager, si no es manager y demás. Los principales problemas que tuvimos fue, bueno, tenemos una base pequeña, menos de 500 registros. Tenemos una base desbalanceada. Pongamos a grosso modo 400 empleados activos, 100 que se nos fueron. Otro problema es que principalmente los modelos de Machine Learning lo que tienden a, cuando van a evaluar un modelo, lo que hacen es, asumen a priori que la base de datos es balanceada. ¿Okay? Entonces eso nos trae una serie de problemas a la hora de darnos el output. Otro problema súper importante es el overfitting, que ahora vamos a ir un poco en detalle. Y otra cosa que capaz que no es tan intuitiva, pero al fin y al cabo tiene mucho, mucho peso, es bueno, cómo evaluamos el resultado al final. Porque la verdad es que cualquiera puede codear una regresión lineal, cualquier cosa, y te escupe un resultado. Pero bueno, ¿tiene valor, agrega valor ese resultado que tenemos o no? Y vamos a entrar un poquito en detalle eso. La idea es no ir súper profundo. Si tienen cualquier consulta, me dicen. Pero la idea es ver un scope un poco general. Entonces, bueno, ¿cómo evaluar la performance? Esto es un ejemplo súper sencillo. Acá lo que tenemos son matrices de confusión, en lo que básicamente los que están en verde, no sé si lo llegan a ver, aquí ahí, esto es un láser, se me rompió. Bueno. Ahí. Ese que está en verde y ese que está en verde acá son de alguna manera los que son los true positives y true negatives. Esos son los valores que yo predije que iban a ser, por ejemplo, turnover. Los valores que yo predije que iban a ser turnover, que es el empleado que se fue, y los que yo predije que iban a ser activos. ¿Okay? Entonces, en un modelo que yo lo corro simplemente y lo evalúo con la accuracy, por ejemplo, este modelo que es una regresión lineal, me da un 99% de accuracy. ¿Qué eso qué viene a ser? 990 sobre la suma del total, que eran 1000 empleados. ¿Ok? Si yo pruebo después puedo tunear un poquito ese modelo, puedo usar otro modelo que aprenda un poco más, que sea un poco más flexible, y me va a dar una accuracy del 98,6%, que en teoría es peor que esta accuracy, que es un 99%. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí mide 6, nos da 6 empleados correctos de turnover, cuando en el primer modelo me daba 0. Entonces ahí es lo que llamamos el accuracy paradox, que el modelo 2 es capaz de predecir 6 turnovers versus 0 del primer modelo. ¿Ok? Y esto un poco lo que rompe es con la estructura a priori de decir, bueno, yo tenía una regresión logística, la corro, me escupe un resultado. No, vamos a ver, porque es sumamente importante qué medida usamos. Usamos precision, usamos recall, usamos F1, usamos la área under the curve. Entonces es un poco lo que estuvimos analizando. Otro de los grandes problemas, como les venía diciendo, es el overfitting. El overfitting, como lo vemos, y un poco la idea de los modelos que utilizamos, que no voy a entrar en detalle, pero fueron regresión logística, random forest, XGBoost Classify y redes neuronales. Lo que se eligieron esos 4 por la flexibilidad e inflexibilidad que generan. O cuando digo inflexibilidad es, por ejemplo, si estos son mis dos clases, ¿no? Las X y los círculos, inflexible es un modelo que me escupe una línea, por ejemplo, una recta. O sea que dice, bueno, de acá para acá son de una clase, de acá para acá son de otra. Eso me da una varianza muy pequeña, ¿ok? Pero me da un bias muy alto. Bias es el sesgo, que es de alguna manera el error que le ponemos al modelo cuando tratamos de explicar la realidad a través del modelo. Y la varianza, de alguna manera, es el error que generamos cuando cambiamos de una base a la otra y me va dando distintos resultados. Entonces, el objetivo de todo modelo es reducir el sesgo y la varianza, pero en general siempre se genera un trade-off. Entre, bueno, si yo quiero reducir el sesgo, va a incrementar la varianza, si yo quiero reducir la varianza, va a incrementar el sesgo. Entonces, estos 4 modelos tienen un poco de todo. La regresión logística, que es la más sencilla de todas, a el más probable a generar overfitting, que es una red neuronal, por ejemplo. Random Forest y el XGBoost ya tienen un poco incorporado ciertos tipos de mecanismos, que no vamos a entrar en detalle porque es ponernos, pero si quieren lo charlamos después, que lo que hacen es tratar de ir reduciendo este overfitting. Uno de los casos de los métodos para poder reducir el overfitting es usar un K-fold cross-validation. ¿Qué viene a hacer esto? La clásica es armar un train test y un train set y un test set, ¿ok? O sea, si tenemos 1000 registros, usar el 80% para entrenarlo y 20% para testearlo.
Lo que hace el K-Fold es agarra, divide esa base de datos en K unidades, por ejemplo, en este caso usamos 10, y lo que hace es entrena el modelo con 9 sets y lo testea con el décimo. Y eso lo repite, después entrena del segundo al décimo y lo testea con el primero. ¿Ok? ¿Me vienen siguiendo? Entonces eso lo repite 10 veces y al fin y al cabo lo que vamos a tener son, por ejemplo, en este caso que usamos la curva, la ROC Curve, lo que nos da es 10 resultados de la ROC Curve. Y al fin y al cabo lo que usamos es un promedio de eso, que lo que nos ayuda es a reducir la varianza. ¿Por qué? Porque, como les decía, vamos a estar viendo 10 resultados en 10 modelos distintos y vamos a quedarnos con un output. Otra cosa que nos sirve mucho es la regularización. Esto sobre todo sirve para lo que es redes neuronales y demás. ¿Por qué? Porque sea tanto lazo o sea ridge, ayuda a reducir coeficientes o eliminar coeficientes. ¿Okay? En el caso de lazo, por ejemplo, lo que nos permite es dar interpretabilidad. Capaz que se acuerdan de L1, L2, norm y demás. No voy a entrar tampoco mucho en eso. Pero lo que hace lazo es, a ciertos coeficientes, reducirlos a cero. ¿Okay? Y lo que te da es interpretabilidad a la hora de entender cada una de las variables que se están usando. Y lazo funciona bien cuando tenés pocas variables y con más peso. En cambio, Ridge funciona mejor en general cuando tenéis muchas variables y cada uno tiene un peso más similar. Otra de las cosas que hicimos fue tratar de exprimir los modelos lo máximo posible. Cuando digo exprimir los modelos es usar, cada uno de los modelos tiene distintos parámetros por dentro. Uno de ellos, por ejemplo, es class weight, que lo que hace es, cada vez que vas probando uno por uno y cada vez que le erra, tiene una penalización más grande cuando le erra al de la clase más pequeña. ¿Ok? Entonces, si iba a predecir que era debería ser turnover y lo puso como activo, bueno, una vez que lo machea, dice, uy, le erré, bueno, penalización más grande, entonces la próxima va a estar más atento a la hora de evaluar ese tipo de comportamientos. Entonces, bueno, aquí para cada uno de los modelos tratamos de usar bastantes parámetros. Y lo que hace, esto lleva un poco de tiempo, más que a veces correr puramente el modelo, pero lo que hace es tratar de optimizar los distintos modelos. Learning rate, verbose, tenés varias cosas dentro de cada una de las librerías de Python, que usé Python, lo tenía que haber dicho antes capaz, pero funciona muy bien y cambia muchísimo el resultado, muchísimo. Y por último, algo que estuvo súper interesante, que se llama el SMOTE, que es rebalancear el dataset. Lo que hace es, si yo tenía 400 y 100 de una clase, bueno, genero 300 sampling más de la clase imbalanceada. Entonces, al final, con lo que nos quedamos y lo que van a ver como output es, por acá uno de los modelos, que eran 4, vamos a mostrar el resultado imbalanceado y el resultado balanceado. ¿Okay? A través del SMOTE, que también ayuda a reducir el overfitting, que después si quieren lo podemos charlar porque está súper interesante y mejora mucho, mucho los resultados. Entonces, bueno, una vez que lo corremos, aquí como les decía, tenemos los SMOTE, que son estos, la clase balanceada, que pasamos de tener 500 a 800 registros en la base de datos. Y el que funciona mejor contra predicciones no, pero algo que parecía lógico es el XGBoost Classifier, que es un ensemble que viene a ser como que combina distintos y va aprendiendo de sí mismo, ¿ok? Y le gana a las redes neuronales, que redes neuronales hoy están sonando por todos lados, se usa para todo, está buenísimo, pero le ganó. ¿Por qué? Porque se ajustó mejor a tener una base de datos menor, se ajustó mejor a las equivocaciones, entonces superó a las redes neuronales, Random Forest y Logistic Regression. De alguna manera fuimos de estos dos que son los más flexibles, y por supuesto es el menor. Y aquí lo vemos claramente como, por ejemplo, si comparamos la ROC Curve, pasamos de un 82% en el modelo imbalanceado a un 94% en el modelo balanceado. O sea, tuvimos una mejora, un delta de un 15% entre un modelo y el otro. Pero en Neural Networks acá esto es casi un 16%, o sea, esta en realidad es casi un 14%. Pero lo que dice, bueno, que el salto que se generó, lo que podemos pensar es que, bueno, si tuviésemos un incremento de base de datos mayor, capaz que en el Neural Networks ya le podría empezar a ganar a la hora de predecir al XGBoost Classifier. Y aquí comparamos también el F1 como una forma de complementar el ROC Curve. Y así es un poco como se ve. Para cada uno de los modelos, la línea roja es la balanceada, la línea azul
es la imbalanceada. Lo que conviene es, bueno, cuanto mayor sea el área debajo de la curva, aquí en las gráficas se muestra la True Positive Rate y la False Positive Rate, que salen desde la matriz de confusión. No es nada para... Lo importante aquí es quedarse con que el que tiene mayor área debajo de la curva es el que está funcionando mejor. Y aquí, como vemos, el XGBoost, el área roja supera ampliamente al área azul y genera un 94% de predicción contra un 92% aquí de las redes. Y por último, para entender un poco las variables y el peso que tuvieron a la hora de elegirlos, en azul está lo que es la base de datos imbalanceada, en naranja lo que son la base rebalanceada, y como por ejemplo el salario incrementa, tiene un peso mayor cuando lo balanceamos, y el manager ID, o sea, quién es tu manager a la hora de irte, reduce un poco el peso. Eso quiere decir que, bueno, a medida que vamos agarrando más información, el modelo va aprendiendo mejor, va siendo más preciso y nos va dando mejores resultados y va ponderando un poco mejor a cada una de las features que tuvimos. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. Si lo dejo a Seba. Bueno, como verán, esto hace algunos años nunca hubiera aparecido en una presentación de recursos humanos. Pero bueno, las tendencias marcan que cada vez más esto es algo que va a tener su aplicabilidad y la idea es que lo vaya teniendo y lo vayamos desarrollando. Acá este ejemplo fue por un tema que para nosotros era algo importante, que es medir y poder predecir también qué personas son las que se nos van a ir, porque somos una estructura relativamente pequeña en Uruguay, entonces la verdad que cada persona cuenta en lo que es su función y que una persona se vaya realmente tiene mucho impacto, entonces es un tema para nosotros es importante. Lo mismo nosotros, bueno, empezamos con Uruguay, después lo extendimos a Argentina, ahora estamos en proceso de extender este modelo para toda Latinoamérica y después la idea es realizarlo para toda la compañía a nivel global, que ahí ya tenemos una base de datos mayor de 10.000 personas, casi 11.000. Pero además continuar con otro tipo de aplicaciones. Un poco la idea es mostrarle que esto mismo que se aplica para rotación en este caso, se puede aplicar para cualquier comportamiento que nosotros queramos predecir, ¿sí? O sea, entre nosotros tengamos la información, nosotros queremos predecir quiénes van a ser los mejores, lo podemos predecir. Queremos ver el potencial de ventas, lo podemos predecir. Todo lo que importa es tener la información sistematizada, ordenada y aplicable para los modelos. Y eso es un poco lo que estamos trabajando hoy por hoy, que es la aplicación de Data Science a recursos humanos, con la idea de que esto sea el puntapié para muchas otras cosas más que tenemos en mente, pero que van a ir un poco con esta línea. Así que les agradecemos a todos por este tiempo de habernos escuchado. Les dejo mi correo por cualquier cosa si quieren contactarse. También le vamos a estar pasando la presentación al que quiera, después se la doy a Mauricio para si la quiere repartir. Y obviamente las preguntas más técnicas no me las dirijan a mí, porque yo se las voy a forwardear a ellos dos. Pero bueno, agradecerles también mucho a Cheryl y a Fede por todo el trabajo realizado desde lo técnico también y para esta presentación. Y bueno, que ahora las órdenes para lo que necesiten. Así que muchas gracias.